Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy con mi hijo Pedro. Ingeniero, buenos días. Oye, yo sí estoy preocupado por el mundo, ¿eh? Fíjate que justamente con eso quería yo abrir mi participación del día de hoy, porque lo que estamos viendo en Afganistán va a tener repercusiones internacionales. Sí. Y me llama mucho la atención ciertos comentarios, porque he puesto algunas cosas en redes sociales sobre ello. Claramente a los mexicanos, y lo digo con mucha pena, no nos interesa lo que pasa en el exterior. Sí, fíjense, esto que dice Pedro. Cada vez de que posteamos algo que tiene que ver con Venezuela, con China y Estados Unidos, con Afganistán, con lo que sea, como que no importa. Pero que no gane el América 3-0. Sí, porque aparte de todo, lo que estamos viendo ahora en el contexto internacional, pues va a tener una afectación importante, y lo platicábamos tú y yo detrás de los micrófonos, ¿no? El mundo está pasando por una posición económica, política, social que no tiene precedentes. La humanidad está pasando por un filtro. Exacto. Entonces, ahorita, y ayer puse un comentario en las redes sociales en donde decía que el mundo está esperando una guerra. Llevamos esperando una guerra ya un tiempo, porque estamos en un momento en el que la humanidad tendrá que reconvenir, tendrá que rehacer y tendrá que reconstruir. Y esto lo vamos a ver en distintos escenarios. Uno de ellos se está viendo en Afganistán. Estamos viendo un deterioro social horrible, pero también, digamos que es el canvas perfecto, el escenario perfecto para que ahí, lejos, alejados, no por demeritar a Afganistán, pero es un país que no representa... fuerza económica, nada. No, digamos, no es productor de nada importante, es un lugar en donde ha habido conflicto toda la vida, la gente está acostumbrada a ella, y vamos a ver en este lugar el escenario de guerra de lo que podría ser un enfrentamiento entre las grandes potencias que necesitarán una válvula de escape para poder justificar la cantidad de recursos que se han impreso. En todas las guerras siempre hay un choque de naciones, es una guerra, ¿no? Pero de culturas. Y fíjate que aquí se está dando la confrontación entre la cultura oriental y la cultura occidental. ¡Prácatelas! Y aparte ya estamos viendo reacciones. Mira, ayer el discurso de Biden. A Biden esto, francamente, le vino a morder, pero en el talón de Aquiles. Esta acción de Afganistán le está pegando durísimo en los medios norteamericanos. Se lo están acabando. Se lo están acabando porque dice Joe Biden, con justificada razón, no tengo por qué sacrificar vidas norteamericanas en un país que no tiene interés por salir solo. Ellos, los políticos, los miembros del ejército afgano, o sea, no hacen nada por sacarse adelante ellos solos. Entonces Joe Biden dice, ¿yo por qué voy a sacrificar a los míos si tú no quieres hacer nada por ¿Viste lo que se han gastado en Afganistán? No, son billones. 1 millón de millones, dice, we spent $1 trillion. 1 millón de millones de dólares. Miren, 1.2 millones de dólares es lo que se van a gastar para la renovación de la infraestructura de los Estados Unidos. Bueno, 1 millón, o sea, el 80% de eso nada más se gastó en Afganistán. Sí, es un dineral. Es una guerra que ha resultado fútil para los Estados Unidos, pero sin embargo, ahora, en este momento de la historia, en este momento exacto, me llama mucho la atención la forma en la que está actuando los Estados Unidos, que de todos modos, detrás de la salida está la entrada. Ayer el presidente Joe Biden decía, vamos a salir, dio sus pretextos, pero si en algún momento somos atacados, vamos a regresar y vamos a atacar con toda la fuerza. Entonces está la cura, pero también está ahí la enfermedad. Ahora hay que decir que el talibán se queda con la infraestructura que Estados Unidos le dio a Afganistán. O sea, se queda con la fuerza aérea, se queda con el armamento, se queda hasta con mucha gente que seguramente será sometida. Sí, y no debemos de olvidarnos que en algún momento fueron los mismos norteamericanos que armaron a los talibanes para combatir a los rusos. Entonces,
Afganistán ha sido un centro de conflicto entre estas dos potencias desde hace más de 20 años. No estamos hablando de algo reciente, estamos hablando de un conflicto de mucho tiempo. Sí. Ahora, yéndome a la situación mexicana. El día de hoy es el día, hoy es martes, entonces hoy iniciamos la conferencia mañanera, que nuevamente son cada vez más desgastantes, con Hugo López-Gatell diciéndonos algo que me dejó verdaderamente asombrado. Escuchen. De modo que a nivel nacional ya empieza a verse semanas, esta es la segunda semana consecutiva, que abrimos la semana de información con una reducción de casos comparado con la semana inmediata previa. Cuando ya esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá dentro de los siguientes 15 días, estaremos viendo ya el declive de la tercera ola, seguramente rumbo a la estabilización. Qué preocupado anda Hugo López-Gatell cuando vemos por todos lados los indicadores mexicanos. Vimos una reunión en el Zócalo el fin de semana, bueno, el viernes pasado, en donde ahí se llenó de gente. Estamos viendo una cantidad importante. La oda al Tlatoani. Vamos, a nivel pandémico, el presidente insistiendo en el regreso a clases, en donde te hacen firmar una carta responsiva para poder mandar, imagínate. Para que tú asumas la responsabilidad de lo que podría ser la muerte de tu hijo. ¿En dónde te hacen firmar cartas responsivas? Pues si te tiras del paracaídas, si te vas a nadar con tiburones y cosas así, pues firman una carta responsiva. Bailando con el enemigo. Y ahora hay que firmar una carta responsiva para mandar a tus niños a la escuela. Entonces, cuando se le cuestiona al presidente sobre esta carta responsiva, la respuesta del presidente, francamente, deja mucho que desear. Dice, si ustedes creen que yo fui responsable de esa carta responsiva, pues les digo que no. Fue una decisión que se tomó más abajo. Pero vamos, entonces, él no puede tomar responsabilidades de las acciones de su gobierno y de su gabinete, porque esa carta responsiva debió de haber pasado por el palomazo, me quiero imaginar, por lo menos de Delfina, que es la secretaria de Educación Pública, que debe haber dicho, ay sí, qué buena idea, vamos a hacer que los papás tomen responsabilidad de lo que pase con sus hijos. Ahora el presidente insiste en el regreso a clases el día de hoy porque es un tema que trae en su agenda. Pero antes de ponerte lo que puedo hacer un consolidado de la respuesta del presidente, veo la línea de pensamiento. El presidente empieza hablando del regreso a clases y después se va con el ataque a los neoliberales y después se va con los jueces y después se va con el caso de los policías de Mérida y después... No, es un tinte de respuestas por todos lados, todo bajo una misma respuesta sobre una pregunta que no tiene nada que ver con lo que responde. Pero bueno, en términos prácticos sobre el asunto del regreso a las escuelas, dice que el presidente que estamos listos, porque ya lo dijo Hugo López-Gatell, la tercera ola de la pandemia está domada, así como han de haber domado la primera. Vamos a escuchar. ¿Tienes otra pregunta? Sí. Mientras? Ayer se dio a conocer que la UNICEF dio el respaldo o está respaldando este regreso a clases presenciales que está proponiendo su gobierno. Presidente, ¿está pidiendo la UNICEF también más datos justamente para apoyar este regreso a las clases presenciales? ¿Ya hay un acercamiento del gobierno federal con este organismo para planear o para respaldar este regreso a las aulas? Seguramente, porque se está pidiendo el apoyo, la colaboración de todos, madres, padres de familia, maestras, maestros, presidentes municipales, gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y también de organismos privados, nacionales, organismos internacionales que tienen que ver con la educación, pues todos estamos haciendo un esfuerzo para que se regrese a clases a finales de este mes. Se está avanzando en los protocolos sanitarios y también en el arreglo de las escuelas. Nos están ayudando padres de familia, autoridades. Se está aplicando un presupuesto especial
del programa La Escuela es Nuestra para arreglar las escuelas, sobre todo que tengan agua. Hay necesidad de muchas cosas, pero lo fundamental es el agua. Y ayer evaluamos, le agradecemos mucho también al sindicato. Así habla el presidente de... Dime qué te llevas. ¿De todo eso? Estamos... Cuando escucha... La pregunta del reportero fue exageradamente concreta. La respuesta del presidente es: estábamos haciendo aquí una cantidad de cosas. Con una respuesta así, ¿mandarías a tus hijos a la escuela? No, de ninguna manera. Entonces, creo que México tiene grandes problemas en términos también, por ejemplo, de la vacunación. Hoy se hablaba de que, en términos prácticos, Estados Unidos ya vacuna menos personas que México, que es uno de los grandes logros de Hugo López-Gatell y, por supuesto, de Marcelo Ebrard Casaubon. Hay un problema en la vacunación. De las vacunas entrantes que nos llegan, al parecer, por los cientos de miles, no se habla de los cientos de millones de vacunas que se han perdido. Entre otras, ¿verdad? Entre otras cosas, de estas vacunas que se perdieron, no sabemos dónde están. De las vacunas que se robaron, no sabemos dónde están. De los medicamentos que se necesitan en nuestro país, no sabemos en dónde están. Ahora, de todas maneras, no dejo de hacer hincapié en que ya en este momento el presidente tendría que autorizar a que el sector privado entre a la campaña de vacunación y que empiece a través de hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias, centros comerciales, estadios, lo que sea. Lo que sea. A vacunar gente. Aparte, las estadísticas que ponen ellos son contundentes. Hoy el presidente, de la mano de Hugo López-Gatell, decía que el 95% de los nuevos contagios y hospitalizaciones son de personas no vacunadas. Por un lado vemos este aumento y por otro lado alegan que en México se está vacunando sin precedentes. Pues hay un problema, porque entonces no tendríamos a tanta gente, pues... En esas condiciones. Sí, en esas condiciones, exactamente. Bueno, pues esta tercera ola, y no es un asunto de percepción, es un asunto real, ha sido una ola que ha pegado más que la primera y la segunda desde que empezó la pandemia en todo el mundo. Tenemos que tomarlo en serio. Estos paliativos y estas ligerezas del gobierno mexicano, por favor, no las compren y cuídense mucho. Esto es un asunto serio. Ahí está involucrada la vida propia y de sus familias. Por favor, cuidado. Gracias, querido. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, mi querido hijo Pedro Ferriz Híjar, aquí con ustedes. Central FM. Equilibrio.